Y si necesitara almacenar alimentos para afrontar un invierno brutal, sin supermercados, sin electricidad y sin una segunda oportunidad, los cosacos dominaron este arte durante siglos, garantizando el abastecimiento en medio de guerras y escasez. Hoy sus técnicas ancestrales siguen siendo un auténtico manual de supervivencia. ¿Cómo lo hacían? Y lo que es más importante, ¿cómo puedes aplicar estos conocimientos antes de que sea demasiado tarde? Quédate hasta el final y descubre los secretos de los guerreros de la estepa. La estrategia de los cosacos para sobrevivir al invierno. Los cosacos eran guerreros nómadas y agricultores resistentes que vivían en regiones con climas extremos donde la supervivencia no solo dependía de la fuerza en el campo de batalla, sino también de la capacidad de abastecerse de alimentos para los largos e implacables inviernos. A diferencia de las sociedades modernas donde las estanterías de los supermercados se consideran garantías permanentes, los cosacos sabían que no almacenar alimentos significaba hambre, debilidad y a menudo la muerte. Por eso desarrollaron métodos increíblemente eficaces para conservar los alimentos sin electricidad, creando reservas que duraban meses y en algunos casos años. En el mundo actual, donde la cadena de suministro es frágil y las crisis pueden surgir de forma inesperada, comprender y aplicar estas técnicas puede ser la diferencia entre estar preparado o que te pille desprevenido. Las ciudades modernas dependen del transporte diario de alimentos y cualquier interrupción puede vaciar los mercados en cuestión de horas. Si un apagón o una catástrofe ponen en peligro la distribución, la única garantía de sustento será lo que cada uno haya almacenado. Y aquí es exactamente donde los métodos cosacos se vuelven esenciales. Antes de continuar, tenemos un regalo para ti que nos has acompañado por un tiempo. Hemos recibido muchos testimonios de personas preocupadas por el futuro y que no saben exactamente cómo prepararse para escenarios de crisis. Después de todo, ¿qué harías si surgiera una nueva pandemia? Si hubiera un apagón generalizado durante días o semanas debido a condiciones climáticas, una crisis económica severa, un atentado terrorista, protestas violentas o incluso una guerra. ¿Estarías preparado hoy para proteger a tu familia de la manera correcta? Pensando en eso, reunimos las mejores estrategias de supervivencia y las compilamos en una guía para ayudarte a ti y a tu familia a estar preparados para cualquier emergencia. Si quieres garantizar tu seguridad, aprender a almacenar suministros, protegerte y estar listo para cualquier situación, haz clic en el enlace del primer comentario fijado para recibir tu regalo y duerme tranquilo sabiendo que, si sucede algo, tu familia estará protegida. Conservar la carne curándola con sal y humo. La carne era uno de los pilares de la dieta cosaca esencial para la fuerza y la resistencia de los guerreros que se enfrentaban al frío cortante y a las constantes batallas. Sin embargo, sin refrigeración, garantizar que la carne no se pudriera era todo un reto. La solución fue una combinación de dos métodos extremadamente eficaces, el curado en sal y el ahumado. El primer paso consistía en procesar la carne inmediatamente después del sacrificio para evitar la proliferación de bacterias. Los cosacos cortaban la carne en trozos medianos, eliminando el exceso de grasa para evitar que se enranciara y la sumergían en una gruesa capa de sal gruesa. La sal desempeñaba un papel crucial, ya que eliminaba la humedad de los tejidos y creaba un entorno inhóspito para las bacterias y los microorganismos, impidiendo la descomposición. Dependiendo del tipo de carne y del clima, este proceso podía durar desde unos pocos días hasta 2 semanas. Pero la sal por sí sola no era suficiente. Para garantizar la conservación a largo plazo y un sabor que hiciera la carne más apetecible, los cosacos recurrían al ahumado. Tras el curado, la carne se colgaba en estructuras de madera y se exponía al humo de fuegos hechos con maderas específicas como roble y abedul. El humo no solo profundizaba la deshidratación de la carne, sino que impregnaba los tejidos con compuestos antimicrobianos naturales, creando una barrera contra hongos e insectos.
El ahumado podía hacerse de dos maneras: en caliente o en frío. En el proceso de ahumado en caliente, la carne se exponía a temperaturas más altas durante unas horas, lo que garantizaba una cocción parcial que sellaba aún más los tejidos. El ahumado en frío, en cambio, era un proceso más largo de días o incluso semanas en el que la carne absorbía lentamente los aceites y resinas de la madera quemada, garantizando una conservación de más de un año sin necesidad de refrigeración. Este método era tan eficaz que aún hoy se utiliza en la producción de embutidos como jamones y salchichas. Para almacenar la carne después del ahumado, los cosacos la envolvían en lino o cuero y la colgaban en lugares secos y bien ventilados. De este modo evitaban el contacto con las plagas y conservaban los alimentos sin riesgos. Durante el invierno, un solo trozo de carne podía rehidratarse y utilizarse en sopas o guisos, garantizando una comida nutritiva y rica en proteínas, incluso en los meses más difíciles. Hoy en día, cualquier persona interesada en crear reservas a largo plazo, sin depender de los congeladores, puede reproducir fácilmente este método. Un simple ahumador artesanal combinado con una reserva de sal puede garantizar la disponibilidad de carne durante meses o incluso años, lo que lo convierte en una alternativa real para tiempos de crisis o inestabilidad en el suministro. Almacenamiento. De grano y harina, protección contra plagas y humedad. Si la carne proporcionaba fuerza y resistencia, los cereales eran la base energética de la dieta cosaca. Cultivaban trigo, centeno, avena y maíz, asegurándose una fuente constante de calorías para mantener sus actividades diarias. Sin embargo, sin silos modernos ni envasado al vacío, almacenar estos granos sin que se pudrieran o fueran destruidos por las plagas era todo un reto. La solución que encontraron los cosacos fue un conjunto de técnicas que protegían el grano de tres enemigos principales: la humedad, los roedores y los insectos. El primer paso consistía en secar bien el grano antes de almacenarlo. Nada más. Cosecharlos, los cosacos los extendían sobre grandes lonas al sol, asegurándose de que perdían cualquier rastro de humedad. Este proceso era esencial, ya que los granos almacenados con excesiva humedad desarrollaban rápidamente moho y quedaban inutilizables. Una vez secos, los granos se tamizaban para eliminar las impurezas y se almacenaban en barriles de madera sellados con arcilla y ceniza de madera. La arcilla creaba una barrera contra la entrada de humedad exterior, mientras que la ceniza actuaba como repelente natural de insectos, impidiendo la proliferación de gorgojos y otras plagas. En algunos casos, las hojas de nogal y laurel se mezclaban con el grano, ya que liberaban compuestos naturales que mantenían alejados a roedores e insectos. Para garantizar que el grano durara años, los cosacos también utilizaban un método poco conocido, pero extremadamente eficaz: eliminar el oxígeno de los barriles de almacenamiento. Antes de sellar completamente los contenedores, quemaban una pequeña llama en el interior del barril, consumiendo el oxígeno residual y creando un entorno libre de microorganismos. Esto ralentizaba la oxidación de los granos e impedía la proliferación de hongos. En cambio, las harinas, que se estropean más rápidamente que los granos enteros, se almacenaban en bolsas de cuero cocidas a mano y protegidas por capas exteriores de cera de abeja. La cera creaba una barrera contra la humedad y prolongaba la vida útil de la harina, impidiendo la entrada de aire y contaminantes. Otro método utilizado para conservar la harina durante largos periodos era convertirla en pequeñas galletas secas llamadas galettes, que podían almacenarse durante meses y rehidratarse cuando era necesario. Estas galettes se llevaban en expediciones y batallas, asegurando una fuente de alimento ligera y muy energética. En la práctica, estas técnicas siguen siendo increíblemente eficaces hoy en día. En un escenario de escasez en el que puede peligrar el suministro de alimentos, almacenar granos y harinas de forma eficiente puede ser la diferencia entre la seguridad alimentaria y la inanición. Aplicar estos métodos es sencillo y puede hacerse con materiales asequibles, lo que garantiza que cualquiera esté preparado para afrontar periodos de crisis sin depender de las infraestructuras modernas. Los cosacos sabían que la supervivencia
No dependía solo de la fuerza física, sino de la planificación y el conocimiento. Sus métodos de almacenamiento probados a lo largo de los siglos siguen siendo una referencia para quienes buscan la independencia alimentaria. La pregunta es, si mañana se cortaran los suministros, ¿resistiría tu reserva la prueba del tiempo, como la de los cosacos, o confiarías en la suerte? Comente a continuación. Fermentación de verduras y productos lácteos. El arte de la conservación nutricional. Además de la carne y los cereales, los cosacos tenían mucho cuidado de conservar las verduras y los productos lácteos para mantener una dieta equilibrada durante el invierno. En tiempos de escasez, la falta de vitaminas y minerales esenciales podía debilitar el sistema inmunológico y hacer a la población vulnerable a las enfermedades. Para evitarlo, utilizaban un antiguo método de conservación, la fermentación. La fermentación era una técnica que permitía almacenar verduras, como la col, la zanahoria y la remolacha durante meses, sin que perdieran sus propiedades nutritivas. El proceso era sencillo, pero muy eficaz. Las verduras se cortaban en trozos finos y se colocaban en grandes barriles de madera. Luego se mezclaban con sal gruesa y a veces hierbas aromáticas como eneldo y ajo. La mezcla se prensaba hasta que empezaba a soltar líquido, creando una salmuera natural. Después, se cerraban los barriles con pesadas tapas de madera para impedir la entrada de oxígeno, y comenzaba el proceso de fermentación. Lo que hacía que este método fuera tan eficaz era la creación de un entorno ácido, en el que las bacterias beneficiosas como los lactobacilos dominaban el ambiente, impidiendo la proliferación de microorganismos nocivos. Este proceso no solo conservaba las verduras, sino que las hacía aún más sanas, ya que la fermentación aumentaba la biodisponibilidad de los nutrientes y reforzaba la flora intestinal esencial para mantener la salud digestiva en tiempos de crisis. Otro alimento esencial que los cosacos fermentaban era la leche. Como pastores tenían fácil acceso a la leche fresca, pero sin refrigeración, se agriaba rápidamente. La solución era convertir la leche en kéfir, una bebida fermentada rica en probióticos, o en quesos curados que podían durar meses. El kéfir se preparaba añadiendo granos de kéfir a la leche y dejando fermentar la mezcla a temperatura ambiente durante unas horas. Con el tiempo la leche se convertía en una bebida espesa y ligeramente efervescente que no solo se conservaba mejor, sino que además tenía numerosos beneficios para la salud. Los quesos, por su parte, se elaboraban extrayendo el suero de la leche, prensándolo y madurándolo en un ambiente fresco y ventilado. Algunos quesos se cubrían con capas de cera de abeja o ceniza para evitar la proliferación de hongos indeseables. Este método garantizaba una fuente constante de proteínas y grasas esenciales durante el invierno sin necesidad de refrigeración. Hoy en día la fermentación sigue siendo una de las formas más seguras y naturales de conservar los alimentos sin depender de la electricidad. En un escenario en el que los supermercados pueden vaciarse rápidamente y las cadenas de suministro fallar, contar con una reserva de verduras fermentadas y productos lácteos en conserva puede significar la diferencia entre mantenerse sano o sufrir una carencia de nutrientes esenciales. La construcción de almacenes subterráneos, aislamiento natural contra el frío y el calor. Los cosacos se dieron cuenta de que la temperatura y la humedad eran los principales enemigos de la conservación de los alimentos. Para evitar pérdidas, desarrollaron sistemas de almacenamiento subterráneo que mantenían los alimentos protegidos de las variaciones climáticas extremas. Estos almacenes estaban estratégicamente diseñados para garantizar que las existencias durasen meses sin deteriorarse. Los cosacos cavaban grandes agujeros en el suelo, normalmente en lugares altos, para evitar la acumulación de agua. Las paredes se reforzaban con tablones de madera o piedras para evitar derrumbes y garantizar una circulación de aire adecuada. En el fondo de estos almacenes colocaban capas de paja seca o ceniza para absorber la humedad residual. Así se evitaba que los alimentos se estropearan por la condensación. Estas estructuras subterráneas se utilizaban principalmente para almacenar tubérculos como patatas, nabos y zanahorias
así como cereales e incluso carne curada. En algunas regiones más frías, los cosacos también aprovechaban el hielo natural, formando cámaras subterráneas que funcionaban como frigoríficos primitivos. En invierno, estas cámaras mantenían los alimentos congelados de forma natural y en verano la temperatura permanecía lo suficientemente baja como para ralentizar la descomposición. Además, los cosacos utilizaban barriles herméticamente cerrados para almacenar alimentos líquidos como grasas y aceites esenciales. El ambiente subterráneo garantizaba que estos productos no se pusieran rancios rápidamente, proporcionando una fuente fiable de calorías durante los meses más fríos. Otro detalle interesante era el uso de hojas de nogal y pieles de cebolla, como barrera natural contra insectos y roedores. Estas hojas se esparcían por el suelo y entre los sacos de grano, ya que liberaban compuestos naturales que ahuyentaban las plagas sin necesidad de pesticidas. Hoy en día este método puede adaptarse construyendo pequeños sótanos o cámaras subterráneas para almacenar alimentos. Los habitantes de zonas rurales pueden excavar espacios protegidos en el suelo y aplicar los mismos principios que los cosacos para mantener reservas seguras sin depender de la electricidad. Si hoy se produjera un colapso energético, la mayoría de la gente perdería rápidamente los alimentos almacenados en neveras y congeladores, pero quienes dominaran las antiguas técnicas de almacenamiento subterráneo tendrían una ventaja incalculable. La gran pregunta es si se fuera la luz durante meses. ¿Tendrías un lugar seguro para almacenar tus alimentos o dependerías de una estructura que podría derrumbarse en cualquier momento? ¿Estás preparado? Házmelo saber en los comentarios. El uso de manteca y grasa como conservante natural. Los cosacos dominaban el arte de conservar la carne y otros alimentos sin recurrir a la refrigeración, y uno de sus métodos más eficaces consistía en utilizar manteca y grasa animal. Esta técnica no solo prolongaba la vida útil de los alimentos, sino que los mantenía ricos en calorías y nutrientes esenciales para afrontar los duros inviernos. La preparación comenzaba con la elección de la carne, normalmente de cerdo o ternera, que se cortaba en trozos más pequeños y se cocinaba lentamente en su propia grasa. Este proceso eliminaba la humedad de la carne y creaba una barrera natural contra bacterias y hongos. Una vez que la carne estaba bien cocinada y empezaba a dorarse, se transfería a ollas de cerámica o tambores de madera y se sumergía completamente en la manteca derretida mientras aún estaba caliente. Cuando la grasa se enfriaba, se formaba una capa sólida que aislaba el alimento del contacto con el aire, evitando la oxidación y la proliferación de microorganismos. Este método permitía almacenar la carne durante meses o incluso años sin necesidad de refrigeración. Además, la propia manteca de cerdo también se convirtió en un recurso valioso, utilizándose para cocinar, fabricar velas e incluso proteger la piel contra el frío extremo. Otro beneficio importante era la alta densidad calorífica de este tipo de conservación. Durante el invierno, cuando la disponibilidad de alimentos frescos era limitada, la grasa proporcionaba una fuente esencial de energía, ayudando a los cosacos a mantener su fuerza física y su resistencia. En los tiempos modernos, este método puede ser fácilmente reproducido por cualquiera que desee disponer de una reserva fiable de alimentos sin depender de la electricidad. Si una crisis energética paralizara el suministro de alimentos, saber conservar la carne de esta manera podría significar la diferencia entre tener una comida nutritiva o enfrentarse a la inanición. ¿Estarías preparado para eso? Los cosacos sabían que la supervivencia dependía de la planificación y de unos métodos de almacenamiento eficaces. Sus técnicas han resistido el paso del tiempo porque funcionan, y en tiempos de incertidumbre pueden marcar la diferencia entre la seguridad y la escasez. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas estrategias te parece más útil? ¿Has probado a almacenar alimentos a largo plazo? Comenta abajo y comparte tu opinión. Y si este contenido te resultó útil, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!